Podemos aprovechar de leer juntos estos versículos de Apocalipsis 5, 9 al 13. Vamos todos, dice así la palabra de Dios. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gracias, Señor. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Yo no sé si usted habrá oído alguna vez estas frases. ¿Por qué tengo yo que pedirle disculpas si él o ella fue la que empezó? Si usted nunca ha dicho esto, usted no es de este planeta, usted es extraterrestre, ¿verdad? Eso es un mecanismo muy típico del ser humano, de cada uno de nosotros. Y hay otra que es una variación un poquito más fuerte que dice: yo no pienso mover un dedo. Para mí ya ella o él murió. ¿Quién lo mandó a meterse conmigo? Sí. A algunos nos vienen ciertas memorias o que lo hemos escuchado o que tal vez nosotros lo hayamos dicho en algún momento. Afortunadamente hay gracia. Afortunadamente el amor de Dios es tan grande que Él no nos paga conforme a nuestras conducta, porque ha mostrado y pagado todo lo que nosotros debíamos a través de Jesucristo. Pero eso es condicional. Eso es solamente para aquel que cree, aquel que es recibido por Cristo. Yo estoy tratando de cambiar un poco el lenguaje, porque es más adecuado decir somos recibidos por Cristo y no decir, yo recibí a Cristo, como que si nosotros somos tú sabes, los que tienen el más grande cacao. No, yo lo recibo, venga, pase. No, Él es el que nos recibe a nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Hay hay un movimiento en el mundo que yo creo que es sembrado por el mismo Dios, y es el tratar de encontrar la paz. Aunque les digo que en el 2005 hubo una reunión de países que iban a tratar acuerdos de paz en varios países de las Naciones Unidas, y tuvieron que posponer porque la palabra reconciliación no existía en el diccionario de algunos países. Imagínense, qué locura, ¿verdad? Porque han estado siempre en conflicto, en guerra y en discordia, y precisamente la reconciliación es el acto por medio del cual dos partes enemistadas llegan a un acuerdo para lograr paz. Estaba viendo por allí un acuerdo hace ya algunos años, el acuerdo de paz en Colombia, que firmaron con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Quién es de Colombia aquí? Amén. No, señor. Usted es más venezolana que colombiana, así que... Sí, Lazaria. Bueno, pero tienes tu corazón y naciste allá. Muy bien. Pero fíjense, es un tratado de 296 páginas. Ya cuando iba por la 3 yo me dormí. Pero es que son tantas condiciones que colocan tantos detalles de ese acuerdo, pero están haciendo algo. Y es tan llama la atención que para lograr un acuerdo de paz tienen que buscar hasta lo más profundo de los detalles para poder entonces firmar un acuerdo de paz. En los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, se daba paz, se concedía paz por la palabra del rey.
o gracia o misericordia por la palabra del rey. No tenían que revisar mucho de eso. Ahora, si había documentos cuando ya es otra parte, cuando tenían que redimir, es decir, tenían que rescatar a personas que por pobreza o por la guerra habían quedado esclavos de otras personas o de otras naciones y se podía redimir. Entonces, si había documento, había un pacto que alguien los podía redimir. Pero, ¿sabe que en 1995 hay una señora, una escultora, Josefina de Vasconcelos, que ella estaba pensando en la Segunda Guerra Mundial y leyó en ese tiempo, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, que una mujer había cruzado toda Europa, destruida como estaba, para encontrar a su marido. Y lo encontró. Eso fue una noticia en esos tiempos. Y a ella, como escultora, le impresionó tanto que quiso hacer una escultura. Y cuando hizo la escultura, ella dijo, esto no es tanto para un reunion, como dicen en inglés, o simplemente una reunión entre dos personas que se aman, sino más bien ella le dio entonces a la escultura el viso, el tono de la reconciliación entre naciones. Entonces ella colocó una en Coventry, en la Catedral de Inglaterra, y esa es la que está allí, que ustedes ven allí. Representa a un hombre y una mujer. Ese hombre y esa mujer que estuvieron buscándose por tiempo y por fin se encontraron y se hallaron, ¿verdad? Eso permanece allí todavía y tuvo ciertas menciones en el Premio Nobel de la Paz también para representar ese símbolo. Pero ya más adelante también cuando hubo la caída del muro de Berlín, resulta que pusieron una réplica de esa, y esta es la que está aquí. Es una réplica en el sitio donde estaba el muro de Berlín. Y es como más representativo, ya que era el Berlín oriental y el occidental que estaban allí. Se cayó el muro y hubo esa unión nueva. Pero hay una cosa, un detalle que usted, no sé si es buen observador, habrá visto. No es que está más negrita la de acá, ese es por la foto, ¿verdad? Pero hay un detalle, ¿qué es esto? ¿Lo ven? Es una Biblia. Es una Biblia que si usted lo ve más en zoom, ¿le puedo hacer la pantalla así? No se ve. Es que es una Biblia que está enredada en un alambre de púas. ¡Wow! O sea, tú te pones a analizar qué representa eso. La mujer tenía fe en el Señor y fe en las Escrituras. Por eso quiso plasmar eso también, que es como que la Biblia, aunque estaba llenas de alambres de púa, que estaba cautiva, la palabra de Dios no estaba presa. Y logró, digamos, de una manera mundial esa paz, ese muro que fue tumbado o derribado. Y es un símbolo que permanece. Pero fíjense que ella, luego esto se hizo tan famoso que hicieron un monumento también en la catedral del Monumento de la Paz en Hiroshima, en Japón. También en el castillo de Storm en Belfast, con la guerra de los irlandeses. Y bueno, en Berlín en 1999 también. Así que hay por todos los lados un monumento de la paz. Pero yo voy más allá. El monumento más grande que existe es la obra de la cruz, la obra del Calvario. Y eso es lo que vamos a hablar un poco hoy. Y hablar de lo que es el concepto de la reconciliación. La reconciliación es el establecimiento o el restablecimiento de la concordia o el acuerdo de amistad entre dos o más personas. Este momento, digamos, se resuelve, se restaura basado en los desacuerdos entre los dos o más personas y se echa a un lado. Estaba leyendo que precisamente estaba el acuerdo que John Biden mandó varios acuerdos en la guerra de Gaza e Israel. No voy a hacer una declaración política acá, simplemente los hechos. O sea, sabemos que Hamas entró de una manera terrorista y mató en el patio de su país a mucha gente. Israel responde de una manera también bélica. Pero en el proceso ha habido mucha muerte, demasiada muerte de civiles también,
porque se pelan en su rabia, en su ira. Hay mucha gente inocente que ha muerto. Entonces, los Estados Unidos, independientemente de cuál sea el color, ¿verdad? O su pensamiento, ellos dieron varios acuerdos, y uno de los últimos que mandaron es para cese de la guerra, un acuerdo de paz que sorprendentemente tanto el gobierno de los palestinos como Israel pues dijeron vamos a hacerlo, estamos dispuestos a hacerlo. Sin embargo, hay partes de ese acuerdo que Israel no está, digamos, totalmente de acuerdo, pero va a hacer un cese. ¿Cuáles son las partes que no están en acuerdo? Es que no se han liberado ni se van a liberar los rehenes, y ese es un punto sumamente neurálgico para ellos. Entonces esos acuerdos todavía son débiles, pero un intento de llegar a la paz. Para una reconciliación nosotros tenemos varios tipos de reconciliación. Usted la encontrará la reconciliación internacional, como la que estamos hablando ahorita, la política entre partidos, aunque eso siempre es mentira, es simplemente una pantalla, la social también, una reconciliación social, y la matrimonial, que es sumamente importante, porque el matrimonio, la familia, es la base de la sociedad instituida por Dios. Así que la reconciliación matrimonial, por supuesto, no es el tema de esto acá, pero se trata de llegar a un acuerdo. Hay diferencias en un matrimonio que tienen que hablarse, y tienen que llegar a un acuerdo medio para empezar, pero el matrimonio, para que tenga éxito, no es que va a ser que jamás tengan un problema, sino es que el matrimonio sea constituido por tres, que son el esposo, la esposa y Dios en el medio. De otra manera es muy difícil. Hay psicólogos y hay consejeros por allí, pero se basan en la conducta del ser humano y ven lo interior en vez de ver el exterior, que es el poderoso que puede actuar en sus vidas. Pero también está la reconciliación personal. Yo estoy en desacuerdo con aquellos que dicen, tú te tienes que amar a ti mismo y tienes que aprender a querer todas tus acciones. ¿No han oído eso? Ámate a ti mismo, perdónate a ti mismo. Yo no encuentro eso en la Biblia. Perdónate a ti mismo. Tienes que buscar el perdón y la reconciliación con Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero también ahí caemos en la reconciliación espiritual. Ahora, para llegar a estos términos, tiene que haber por lo menos tres factores en la reconciliación. Número uno, tiene que haber una historia. Por supuesto, tiene que haber algo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hizo que ustedes cayeran en este desacuerdo? Entonces, a los que tienen padres o madres o hermanos, tienen que haber la razón. Hay muchos que no les hablan a sus familias, no les hablan a sus hijos, o no les hablan a sus padres, o tienen reconcomios por allí. Esa palabra se entiende, ¿verdad? No esté diciendo una palabra loca allí en venezolano. Reconcomio, ¿verdad? O espina, o pique, usando el dominicano, ¿verdad? O una culebra enrollada, como dicen en buen venezolano también. Con personas que se tratan así de lejito, pero hay una adversión, y eso, para el creyente, eso es pecado. Porque el que no tiene a Cristo, pues no solamente eso, el principal pecado que condena a alguien ahora mismo es no creer en Cristo como Señor y Salvador. Porque resulta que todos nuestros pecados han sido cargados en la cruz del Calvario, para que nosotros, al mirar a Él, todos nuestros pecados son automáticamente cargados en Cristo, y su justicia perfecta es imputada al ser humano. Eso es lo que es la doctrina de la sustitución, la imputación, la justificación. Pero hermanos, si nosotros estamos aquí sentados y alguno tiene reconcomio o tiene ese malestar contra personas, ya sea su esposa, su esposo, sus hijos, sus familiares, sus vecinos. Oh, yo voy para el culto en la mañana, pero ese vecino ni lo saludo, que me vea para otro lado, por ejemplo. No debe ser, porque estamos diciendo una cosa con nuestras acciones, pero nuestro corazón está totalmente separado. Así que, hermano, vamos a ver algunas de estas cositas acá, en el ánimo de ayudarme y ayudarlos a cada uno de ustedes. Tiene que haber una historia. ¿Qué historia tienes tú, hermano? ¿Qué historia hay detrás de ese reconcomio que pudieses tener?
El Señor y el Espíritu Santo es el que lo va a decir. Yo no quiero ninguna respuesta, por supuesto, pero eso es algo que usted va a pensar. También en esa historia tiene que ver el número 2, que haya habido un supuesto daño. Y digo supuesto porque a veces nosotros nos inventamos historias. ¿No le ha pasado que usted está molesto con alguien? No, porque fíjate, hizo aquel y lo escondió. Él lo llevaba y lo escondió. Y resulta que usted pasa toda una vida molesto con esa persona porque hizo un acto de egoísmo. Y resulta que cuando usted llega a enterarse es que él tenía una condición o algo por el estilo que le hizo hacer eso. Y usted toda su vida, como dicen, la venganza, la ira, el reconcomio es un veneno que usted se toma creyendo que le va a pasar al otro y se lo está tomando usted mismo. Entonces la Biblia nos dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y la Biblia es tan sabia, el Espíritu Santo al inspirar, porque no siempre es posible. No siempre es posible estar en paz con todos, pero sí una parte nuestra tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Y el número 3 es que 2 o más partes estén involucradas. Ustedes han oído de familias. Hay cuentos, inclusive de historias, de fábulas latinoamericanas, donde están las familias enfrentadas unas a otras. Todavía existe. Lo vemos en historias por allí, lo vemos en la vida real. Usted debe tener casos de personas familiares que no se hablan unos a otros. Si se ven, se matan. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 10? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que esto es un pequeño introducción. En el Antiguo Testamento tenemos el concepto muy claro de la reconciliación. Este concepto en hebreo es el siguiente. Es kafar. Kafar en hebreo. Y usted, la palabra kafar, curiosamente, tiene un acercamiento al español cuando, por ejemplo, Dios le mandó a Noé que dentro del arca, ¿qué tenía que hacer con la brea? Calafatearás con brea. Esa palabra está cercana porque kafar es cubrir, es rociar, es pasar una capa. Y en el Antiguo Testamento encontramos esa palabra relacionada con expiar el pecado. Alguien que hizo un sacrificio inocente para cubrir el pecado de una persona. En el libro de Hebreos encontramos que los toros y los machos cabríos derramaron mucha sangre, ¿verdad? Ellos cubrían temporalmente el pecado. ¿Por qué lo cubrían temporalmente? Lo cubrían, o sea, hacían una reconciliación temporal, porque venido Cristo, esa obra es perfecta. Por supuesto, los que eran en el Antiguo Testamento, que seguían lo que Dios decía, no los 10 mandamientos. Nadie cumple, ni nadie fue salvo en el Antiguo Testamento por los 10 mandamientos. Que quede bien claro. La ley fue dada para el conocimiento del pecado y para darnos cuenta de nuestra propia incapacidad de llegar a Dios. Porque la naturaleza humana es pecaminosa, somos inclinados al mal. Y Romanos nos dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay bueno. En Eclesiastés nos dice que ciertamente no existe un hombre que haga el bien y nunca peque. Así que usted y yo estamos en el mismo paquete. Somos pecadores tanto por naturaleza como por práctica. En el Antiguo Testamento Dios fue revelando progresivamente el medio de salvación, pero de una vez lo reveló, aunque fue en sombras, cuando le dijo a Adán y Eva, bueno, están expulsados del huerto del Edén porque pecaron. Ahora hace falta una reconciliación para que usted, mi creación, y yo, usted pueda gozar de mis bendiciones otra vez. Y Dios le dio la muerte por causa del pecado, y eso sigue siendo una consecuencia del pecado. Dice Romanos que la paga del pecado es
muerte. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo bueno es que dice, siendo reconciliados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿cómo fueron salvados los del Antiguo Testamento? En el caso que estoy citando de Adán y Eva, ellos pecaron y la reconciliación era necesaria. Hubo no un desacuerdo, hubo una desobediencia, porque Dios es el que manda. Ustedes podrán comer de todo árbol del huerto, mas el árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comerás de él, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y bueno, ya todos sabemos la historia. Fue seducida por Satanás y dio a comer también a su marido, el cual comió así como ella. Inmediatamente sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y que lo que les dijo la serpiente era un engaño. Tuvieron que enfrentar la consecuencia del pecado, pero Dios, que es misericordioso, les dijo la muerte. Sin embargo, la muerte llegó progresiva. Claro, ocurrió la muerte eterna o la separación de la comunión con Dios inmediata. Y ellos fueron expulsados, andaban desnudos, con vergüenza, tuvieron que cubrirse con aquellas ramas de aquellos árboles que no era otra cosa que producto de la maldición de la tierra, pero Dios les cubrió con pieles de animales para que vivieran el resto de sus días. Y Adán vivió más de 900 años. ¿Verdad? Sin embargo, murió. Usted lee en la Biblia que vivió tantos años y murió, y engendró a fulanito y murió. Y usted y yo, si es que no viene el Señor antes, también se nos va a escribir y murió. Amén. La gente nadie dice amén. Bueno, resulta que cuando los cubre de pieles de animales, hubo un sacrificio. Dios los cubrió. Cafar. Dios los cubrió. Hizo la expiación por ellos. ¿Por medio de quién? De un animal inocente. No se nos dice qué animal fue, pero se nos dice que fue cubierto de pieles de animales. Ahora, usted piense un momentico en esos animalitos, o esos animales que Dios tomó. ¿Eran culpables de ese pecado de Adán y Eva? No, eran totalmente inocentes. Y siendo inocentes, murieron y derramaron su sangre. ¿Para qué? Para que otro pudiera ser cubierto temporalmente de su vergüenza y pecado. Eso es solamente una sombra de lo perfecto que iba a venir. Y en el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos de esto. Bueno, David también. Dice David, bienaventurado el varón que... no, pero dice que cuando ha sido cubierto su pecado, es bienaventurado cuando Dios no le inculpa de pecado y su pecado ha sido cubierto. ¿Y cómo era cubierto? Por esto temporalmente. Esto existe, hermanos. La reconciliación está desde que la humanidad existe. Dios tiene sus planes y todo apunta a Cristo. Escuche bien. Todo apunta a Cristo. Que Dios era un Dios ogro en el Antiguo Testamento. No, Señor. Dios no ha cambiado. Y el Señor Jesucristo era parte de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y ellos no entendían, pero el primer versículo del Génesis dice, en el principio Elohim. Y Elohim es una palabra plural, que hay una palabra en hebreo para singular de dos personas, pero de tres personas o más está esta palabra Elohim, que es Dios. Dios, es como si dijese en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está la Trinidad siempre ha trabajado para que tú y yo estemos reconciliados para con Dios. Ahora, es bien difícil que usted esté reconciliado con su familia, con su amigo, su esposo, su esposa, si no tiene una reconciliación con Dios primero. En otras palabras, usando lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, que nuestra comunión primeramente es con el Padre y también con el Hijo, pero también con los hermanos. Pero ¿dónde empieza la comunión? Con el Padre. Yo difícilmente puedo tener una reconciliación con mis hermanos o con alguien si no estoy en paz con Dios, si no estoy reconciliado con Dios. Puedo actuar muchas veces, mucho tiempo como hipócrita, pero al final se va a ver. Dios lo va a sacar en cualquier momento. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dos ejemplos en el Antiguo Testamento en versículos. En Levítico nos dice,
En cuanto a las ofrendas, mas si fuere pobre, ofrendas por sacrificio por el pecado. Si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse. Y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un lot de aceite. Entonces tomará un cordero para reconciliarse, y dice en Números 18 que la sangre de ellos rociarás sobre el altar, cubrirás. Algo interesante en Números 18 y 17, que Dios está hablando de los que iban a ser redimidos. Redimido es, yo hago un precio por él para que no muera. Los primogénitos de las personas, todos ellos y los hombres, tenían que ser redimidos. Tenía, para que la ira de Dios no cayera sobre ellos por el pecado, tenían que ofrecer una ofrenda por el pecado con sangre. Pero esa ofrenda, ellos dicen, más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás, santificados son. ¿Saben por qué? Porque resulta que esos animales que eran primogénitos eran los que se usaban para redimir al hombre, y ellos no tenían redención. Qué triste, ¿no? Ellos morían. No había para ellos redención. Pero mire, más triste es, pero glorioso, el saber que el Señor Jesucristo no tuvo quien lo redimiese, porque Él venía a redimir. Usted recuerda en Génesis 22, cuando es mandado por Dios a Abraham de que ofreciera a su hijo, su único, ¿verdad? Y cuando estaba ya para ofrendar a su hijo, él vio aquel... el hijo le dijo, Padre, aquí está la leña y está el fuego para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Él en su corazón pesado le decía, Dios se proveerá para un sacrificio, un animal para el sacrificio, que es la palabra Jehová Jireh, Dios proveerá. Pero cuando llegaron ahí, que él iba a matar a su hijo por orden del Señor, encontró un animal que lo fue a redimir, que era aquel carnero que estaba atado en un zarzal. Entonces, eso nos habla de que este hombre fue redimido, este muchacho, pero para Cristo en la cruz del Calvario, antes de estar en la cruz, él oraba, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que él era la ofrenda por el pecado. Él era el oferente y la ofrenda misma. Era el que redimía y el redentor y el medio por el cual iba a redimir. Para él no hubo. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él lo hizo para que tú y yo fuésemos reconciliados. Pocas veces nosotros pensamos en esto. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero en el Antiguo Testamento pasamos al Nuevo. Y la palabra en el Nuevo es catalazo, que parece un trancazo que le dan, pero es la palabra. Catalazo. Tiene la idea de cambiar o intercambiar. Hay un himno que a veces cantamos acá, aleluya, glorioso intercambio. Sí, lo ha oído, ¿verdad? Es intercambiar o resolver una deuda por intercambio de otra, en esta ocasión por el pago de un precio. En la primera carta a Pedro nos dice que somos redimidos, rescatados por precio, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a nosotros, a ti y a mí, lo que íbamos a vivir después de esto. Así que Cristo hizo el glorioso intercambio, se cambió por ti. Él tomó el lugar tuyo, el lugar mío, para que Dios le castigara a él, para nosotros quedar ilesos. Ahora, hay gente que dice, y estaba viendo una muchacha que estaba como debatiendo con un predicador callejero que es muy bueno, por cierto, y le decía, ¿cómo Dios, si es tan bueno y tan amoroso, por qué me va a mandar al infierno si yo no hago lo que Él dice? Bueno, es que el amor no es que hagas todo lo que tú digas. De hecho, los muchachos de hoy son unos malcriados y unos inadaptados, muchos de ellos. ¿Por qué? Por la crianza que los padres le dieron. Y muchos hijos de papá les da todo lo que ellos quieren. Eso es amor. Eso no es amor. Eso es complacencia. O te doy todo para que quedes tranquilo.
y esto es una nota para nosotros también, pues aparece 15 veces como expiación o propiciación, aparece como 8 veces, y como perdón aparece 64 veces. Así que en 2 de Corintios nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No hay, hermanos, no hay otra manera, no hay otra forma en que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios, sino es a través de Jesucristo. Increíblemente hay una gran cantidad de gente, incluyendo cristianos, entre comillas, que creen que tienen que hacer algo de buenas obras, tienen que portarse bien. Usted hace la famosa pregunta, si te tocara ir al cielo y Dios te dice, ¿por qué te voy a dejar yo entrar a mi cielo? Eso es hipotético, ¿verdad? Entonces la gente empieza a decir, porque es que yo soy bueno. Es que yo no le hago mal a nadie. Yo vivo mi vida, yo no bailo pegado, yo llego temprano a la casa, yo trabajo del trabajo a la casa, una que otra canita al aire, ¿sabes lo que es eso, verdad? Pero yo soy bien, hasta buen hijo sois. A mí me dieron un premio, un diploma en mi escuela, en la compañía. Bueno, soy un ejemplo de ciudadano. Apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, porque Dios hizo la obra por ti, por mí en el Calvario. Ahora, no es que, yo creo en Cristo y ahora voy a hacer de todo porque ya Cristo murió por mí. Entonces no has entendido la salvación. Es muy posible que ni salvo seas, porque el que es creyente en Cristo tiene un anhelo de crecer en Cristo, de leer la palabra, de aprender de Cristo, de saber cómo agradarle más. Y agradarle no para ser salvo, sino porque ya eres salvo. Es un gozo tremendo, hermanos, tener la salvación, pero también una responsabilidad tremenda para nosotros, predicarles a otros y decirles de la salvación en Cristo, aunque sean palabras incómodas. A nadie le gusta que le digan que es pecador. Yo, pecador, no, pecador es el vecino. Entonces, pero podemos hacerlo a través del testimonio. El Señor Jesucristo fue llamado como Juan el Bautista en Juan 1:27, cuando lo vio, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se ha dado cuenta? Ya no es que cubre, quita, porque Cristo no cubre el pecado, Cristo lo quita completamente, porque su sangre poderosa como el eterno Hijo de Dios fue ofrecida una vez y para siempre por nosotros. Amén. Así que esto, hermanos, es un motivo de adoración también, es un momento de nosotros reflexionar en cuán preciosa es nuestra salvación. Amén. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Verdades. Verdad 1. El pecado nos pone en situación de enemistad contra Dios. Sépalo. Si usted no tiene un cuándo, un dónde y un cómo, si usted no sigue a Cristo, si usted su Señor es usted mismo, y hágase la prueba, yo soy cristiano, está bien. ¿A quién sigues? ¿Qué decisiones tomas toda la vida? ¿En base a qué? Lo mejor que yo puedo pensar. ¿Dónde está la Biblia ahí? ¿Dónde está oración? ¿Dónde está seguir al Señor? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo lo reflejas? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dice tu esposo? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dice la congregación? Si es que vas. Es decir, no es que vas a ser salvo por ir a la iglesia, pero es una demostración que eres creyente, que buscas y amas las cosas de Dios. Amén. No hay nada más precioso, y se los digo aquí, hermanos, que cuando nosotros estamos acá y vemos hermanos y hermanas levantando sus manos, adorando juntos. Eso es un olor grato al Señor por la salvación tan preciosa que Él nos ha dado. Romanos nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Usted no se puede sujetar a la ley de Dios en la carne. Es por el Espíritu Santo. Porque Romanos dice, por cuanto todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2:1 nos dice que estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y en 2:14 dice que hay una pared intermedia, así como el muro de Berlín, o el muro que está en todas partes para dividir. O nosotros para dividir a nuestros vecinos, ¿verdad?
estamos dividiendo, no queremos que Él pise nuestra parte. Venga acá cuando nosotros le llamamos. Pero bueno, anyway, hay un muro de separación entre tú y Dios. Dice en Isaías, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa pared intermedia, Cristo la abolió, pero para que tú te agarres los beneficios de esa demolición, tienes que humillarte y pedir perdón, reconociéndote pecador y viendo a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Hay otra exclusión que será bien fea, bien eterna, es la que dice en 2 de Tesalonicenses 1 y 9, que aquellos que desobedecen el Evangelio de Jesucristo, y oiga bien, si usted no tiene a Cristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa palabra eternidad es algo extremadamente profundo. Hay gente que se burla y dice, yo voy a estar con mis compañeros. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Alguien puso una anécdota o una ilustración, más o menos, y todavía se queda, pero tonta la ilustración de lo que es la eternidad. Imagínense el monte Everest, una montaña del tamaño del monte Everest, es decir, 9,000 y pico de pies sobre el nivel del mar, la más grande del mundo. Pero eso está lleno de arena, de miles de millones, de billones, trillones, megabillones de partículas. Cada 1000 años viene un pajarito y toma un granito y se lo lleva a otra parte para mover el monte. Pues cuando ese pajarito haya terminado de mover ese monte, granito a granito, con intervalos de 1000 años cada uno, no habrá pasado un microsegundo de la eternidad. Verdad 2, Dios nos reconcilia por la muerte de Jesús. En Romanos 5 y 10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hay un bono, hay una bendición extra, que no solo es que fuimos reconciliados, es que nos da la salvación eterna en base a su vida que fue puesta en la cruz y tomada de nueva. Dice en Hebreos que por lo cual Jesús puede también salvar, ¿cómo? Perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Efesios 2, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verdad número 3, esta reconciliación viene de Dios. Ahora, cuando tú dices, no, pero yo fui a Dios y me reconcilié con Él. No, Dios te ha reconciliado por Jesucristo. Y Dios te ha concedido el privilegio de venir a Él. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y nadie viene al Hijo si el Padre no le trajese. Así que es una muestra de gracia. Que tú eres salvo o no eres salvo y sientes el deseo de serlo, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ti para traerte a Él y ser reconciliado. Que tú te reconcilies con Dios. Juan 1, 7 al 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es uno de los procesos de la reconciliación. Cuando tú te vas a reconciliar con tu familia, con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, ¿qué es lo primero que haces? ¿Tú crees que vas a reconciliarte diciendo, mira, yo creo que estemos bien tú y yo, pero sabes que la hiciste mal, ¿no? Tú la hiciste mal. Pero tú sabes, yo quiero estar que estemos bien, pero reconoce que estás mal. ¿Dónde vas a llegar? No vas a llegar a ningún lado. Porque hay que humillarse. El que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Tenemos que llegar de rodillas al Calvario. Y a la persona, usted va a ver unos principios que vamos a ver ahorita acá, pero Colosenses nos dice que por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Ahora, yo no estoy en desacuerdo, ni voy a criticar a algunos que tengan la cruz acá. Está bien, es un modo de decir
caramba, mira, creo en este. Es más, búsquelo como motivo. Si le pregunta, es que yo creo en el que murió en la cruz. No en esta cruz, sino el que murió en la cruz. Puede ser un motivo de predicar el Evangelio. Pero lo que quiero decir, hermano, es que la cruz la debemos de llevar todos los días en nuestra conducta y mostrar que hemos sido reconciliados con Dios. Y nos cuesta mucho, porque vemos a la gente que es, según nosotros, abusadora, que quiere traspasar nuestros linderos y entonces vienen las frases que leí al principio. No, conmigo no cuente. No, pero ¿por qué yo tengo que ir si ella fue la que me...? Hermanos, eso, si somos creyentes en Cristo, tenemos que aplicar esto, lo que vamos a ver ahora. Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Tú y yo somos portadores de la reconciliación de Dios. Entonces, es como que alguien vaya a vender, qué sé yo, un limpiador. Y llega a las casas y diga, mira, te voy a vender este limpiador, aunque yo lo probé, eso no sirve para nada. ¿Qué le va a decir? Le va a decir, bueno, véngase a otro lado con ese cuento. A mí no me venga. El que vende a Cristo, entre comillas, el que proclama a Cristo, es uno que ha sido transformado y que no puede en su corazón guardar tan grande noticia como aquellos hombres leprosos que encontraron aquel campamento de los enemigos que estaba lleno de comida, y Dios les trajo pavor sobre ellos para que se fueran, y la ciudad que estaba sitiada estaba muriéndose de hambre, y aquellos leprosos fueron los primeros que entraron, claro, porque los tenían allá, el leproso para allá. Ellos vieron y se dieron ese manjar y comieron todos los que quisieran. Después que estaban bien hartos, yo dije, wow, estamos contentos. Pero ven acá, no es correcto lo que estamos haciendo. Nosotros comiendo acá y el pueblo allí muriendo de hambre. Vamos a darle las buenas noticias. Así que, hermanos, nosotros somos como los leprosos, como aquellos que hemos comido, que hemos sido saciados. Tenemos que llevar el mensaje a otros. Tenemos que reconciliar a los demás con Cristo. No nosotros. Bueno, nosotros tenemos que buscar la reconciliación. Tenemos que dar el ejemplo. Él dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5 y 20 dice, somos, y nos pone un nombre, que embajadores. Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros le decimos reconciliados con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora, en vista de ese enorme sacrificio que hemos hablado, ¿será que te toca a ti reconciliarte con tus semejantes? Si eres del Señor, tienes que hacerlo. Si no eres del Señor, pues tienes que buscar reconciliarte con el Señor. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? No que salgas de misiones, que salgas por allá. La primera voluntad de Dios para el hombre es que conozcan a Cristo, que sepan de Jesucristo, que esa es la voluntad de Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Rapidito, el ejemplo de José. José fue aborrecido por sus hermanos, fue rechazado, fue lanzado en un foso, fue vendido en un país pagano, estuvo en cárcel por calumnia. Sin embargo, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Mostró gracia de parte de Dios. De gracia recibisteis, da de gracia. ¿Qué te puede impedir a ti para reconciliarte? ¿Orgullo? Alejamiento, resentimiento, silencio, amargura. Yo estoy muy amargado, estoy muy ocupado para pensar en esas cosas. Hebreos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Número 1, reconoce que eres pecador. Número 2, confiesa al Señor tu pecado, y si es necesario, a la persona que ofendiste. Número 3, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuándo debes buscar la reconciliación? Cuando le has hecho mal a alguien o él tiene algo contra ti. Oye, o tiene algo contra ti, tú debes buscar la reconciliación. No, él fue que me ofendió, él tiene que venir aquí a pedirme perdón. La Biblia dice que si él tiene algo contra ti, pues si tu hermano tiene algo contra ti, ¿te acuerdas cuando ibas a dar tu ofrenda? Pues deja allí tu ofrenda, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando alguien te ha hecho mal, Colosenses dice que tienes que vestirte como
escogido de Dios, santo, amable, de entrañable misericordia y paciencia y mansedumbre, soportándoos unos a otros. Porque tú dirás, ay, que tengo que soportarlos. ¿Y lo que te soportan a ti? Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Hermanos, a veces nosotros pensamos que, caramba, es que lo que Él me hizo y lo que Dios te ha perdonado a ti. No, yo lo perdono, pero si Él deja esto, o ella deja esto, o ella hace lo bueno. Así no te perdonó Cristo. Imagínense si Cristo tuviera su pensamiento contigo. Estuviéramos tú y yo de cabeza en el infierno. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Última pregunta. Si hice todo de mi parte y aún no quiere reconciliarse. Porque eso puede estar pensándolo tú, ¿verdad? Entonces, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Déjaselo a Dios, pero haz todo lo que tú tienes que hacer. ¿Debo seguir buscando la reconciliación si se anuló toda esperanza? Pues no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno y sed benignos, misericordiosos, perdonándolos unos a otros. Así que admita, busque, perdone, descanse en la obra de Cristo y ore, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de mí. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra.